el programa lo comienzo con la doctora Angélica Valdivia, vicepresidenta de la Asociación de Diabetes del Perú. Estamos celebrando la Semana Mundial de Lucha contra la Diabetes. El día sábado 9 de noviembre a las 8 de la mañana es el día central con una actividad en el Coliseo Chamochumbi de Magdalena del Mar. Luego el domingo 10 de noviembre habrá una caminata por la salud y así sucesivamente. ¿Cómo está, doctora? Angélica Valdivia, ¿cómo está usted? Muy bien, contenta porque estamos trabajando por la concientización de la población en la lucha contra la diabetes. ¿Qué es un diabético? Un diabético es una persona que pasó la glucosa más de 126 miligramos en ayunas. ¿Hasta qué nivel puede llegar la glucosa en un diabético grave? No hay nivel, puede ser hasta 1000, 2000. ¿Por qué algunos tienen más glucosa que otros? Es un factor independiente, depende de cada persona, ¿no? Hay pacientes que llegan a tener 300 de glucosa y ya están en coma diabético. Y hay personas que tienen 700 de glucosa y están caminando por la calle. Y lo peor de todo, no saben que tienen diabetes. ¿Por qué tengo diabetes? Por varios factores. El principal factor de riesgo es la obesidad. Ya, pero hay diabéticos flacos. Sí, hay diabéticos flacos que implica la genética, ¿no? Genéticamente. La herencia. ¿Qué porcentaje de la diabetes existente en el mundo está uno condenado a ser diabético porque nació diabético, porque heredó la diabetes de su tatarabuelo que estaba en la caverna A2732 interior izquierda? Sí, hagamos el ejemplo de nuestro país. En el Perú, de los 30 millones de peruanos que somos, 7% son diabéticos. Yeah. Estamos llegando cerca del 1 millón de personas con diabetes en el Perú. De estos, el 98% son diabéticos tipo 2. O sea, tienen una carga genética, 50%, y el otro 50% y la otra cultural, alimentación, ambiental. Esto, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a la genética de nuestra raza, la diabetes tipo 1 son aquellos los que nacen con deficiencia absoluta de insulina. Claro. Eso es poco en nuestro país, son los diabéticos tipo 1, que requieren insulina de inicio. La insulina es el contrapeso que yo tengo de la glucosa. Excelente. De alguna manera, se produce así. Así es. Si yo comienzo a tener mucha glucosa, la insulina dice vamos a rescatar a este pobre sujeto que se le está pasando la mano con las tortas de chocolate a las 3 de la mañana. Es la ¿no? compensación. El es la organismo compensación. es tan sabio que hay una compensación hormonal, ¿no? Claro, entonces la insulina equilibra mi exceso. Sí, la insulina es una hormona, que está en el páncreas, ¿no? Ajá. Y en el páncreas hay unas células que se llaman las células beta, y que estas células beta producen la insulina. Todos tenemos esta insulina, todos. Así es. Ahora, algunos tenemos un defecto de insulina, nos tienen que dar un poquito de ayuda externa, y otros tenemos un exceso de insulina. Un exceso de insulina, pero un exceso de insulina mala, que no sirve, que de mala calidad. Y esos son los diabéticos tipo 2. Exactamente. Y que tienen que requerir de medicamentos, y hay algunos pacientes que ya no toleran o no satisfacen el tratamiento con diabetes con medicamentos vía oral y tienen que llegar a usar la insulina. Claro que sí. Vamos a ver, hablemos un poquito de los grupos de riesgo. Los obesos es un grupo, evidentemente. Por eso yo le decía al público, mídanse, claro que la obesidad no solamente se mide con 1 centímetro en la barriga, ¿no es cierto? Hay otros factores también, pero la medida de la barriga es importante. Es el principal en realidad. La cintura más de 90 en varones y más de 80 en mujeres. Ya, así claro. es. ¿No? Es una principal medida, ¿no? Los grupos vulnerables de riesgo para hacer diabetes son, sin lugar a duda, los hipertensos, los obesos, ¿no? Los sedentarios, la vida sedentaria, la comida mal llevada, ¿no? Que no hay buena alimentación. Las mujeres hoy en día, mujeres jóvenes que tienen ovarios poliquísticos. También tenemos los pacientes adultos mayores, es un grupo de riesgo para hacer diabetes. Las pacientes mujeres con diabetes gestacional, pacientes que tuvieron diabetes durante el embarazo. Ya. ¿Por qué aumenta la diabetes? Porque estamos viviendo mal, ¿no? No estamos caminando y estamos comiendo cada día mal. Y la genética siempre ha estado ahí, pero el factor desencadenante
es la mala alimentación y el sedentarismo. Pero digamos así, si yo no tengo factor genético, difícil que sea diabético. No. Yo puedo ser el primero de mi generación. No tengo mamá, papá, abuelos. Claro, pero es un caso muy especial. Usted lo ha dicho, primero de mi generación. Así es, ¿no? El gen Entonces, no es tan común. Claro, no es frecuente, ¿no? Claro. Pero hoy en día, precisamente por lo que comemos tan mal, no nos alimentamos bien, creemos que comemos, pero no nos alimentamos bien y comemos pura carbohidrato, pura harina. Y eso no es comer, ¿no? Entonces hacemos esa cintura más de 90, Claro. el síndrome metabólico. Pero toda nuestra comida apunta pues a la obesidad, doctora. Sí, tenemos ahí el arroz, porque no hay plato Los peruano. los peruanos comen más arroz que los chinos. Sí, es cierto. ¿Por qué no enseñamos esto en los colegios? Eso es lo que pretende ADIPER, Claro, Asociación por de eso se lo Diabetes del pregunto Perú. un poco. Porque, bueno, no sé si se está enseñando o no, pero en mi época no se enseñaba, digamos. Claro que había menos diabetes en mi época también. No, en realidad yo veo los libros Pero que hago las tareas con la niña. Hacen sí, más, ahora hablan más de esos temas, ¿no? así es, ahora se está hablando, porque a nosotros jamás nos enseñaron eso. Claro. Pero ahora sí, yo veo en los libros, precisamente haciendo las tareas con mi hija, yo revisaba y sí. Están tocando esto, bueno, buena noticia. Sí, sí. Buena noticia. Pero eso es importante, no solamente ADIPER como una institución que se dedica a la concientización y a la promoción y a la prevención de la diabetes en el país, sino yo precisamente invito a las autoridades, al Congreso que esto tiene que participar el gobierno en esto, porque definitivamente esta epidemia, que ya tiene características de epidemia, la diabetes, nos está invadiendo tipo Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que tienen diabetes, doctora? Definitivamente hay un tema de complicaciones. Algún paciente me decía, y doctora, ¿por qué me tengo que cuidar si solamente es un valor numérico? Yo siempre les digo, es tener la glucosa menos de 40 en ayunas ideal. Y la hemoglobina glicosilada, que es un método de monitoreo para saber si la diabetes estoy controlada, y lo ideal es tener menos de 7%. Pero ¿para qué tener valores matemáticos? Es para no hacer complicaciones en el futuro. No quedarme ciego, que es la retinopatía. No hay mi propensión tener el pie diabético, no hacer infarto. Amputación. Muchos artistas acá peruanos han quedado así. Y tener infarto de miocardio o infarto cerebral. El problema de la diabetes es que no duele. Es la epidemia silenciosa. No duele, pues es como cuando comienzan ciertos cánceres tampoco no duele. Pero si me siento bien, ¿para qué voy a ir al doctor? No necesito ir al doctor. Me siento, además los médicos te van a decir, no comas, no tomes, no nada. Me imagino que eso usted lo ha escuchado 500 veces. 500 veces, pero si yo miro bien. ¿Deberíamos tener un examen anual? Todas las personas mayores de 40 años mayores de 40 deben mínimamente, hacerse, ¿no? Sí, y ahora con la incidencia de de diabetes tipo 2 en niños. En niños también se ha detectado casos. En niños, si yo tengo antecedentes y si mi niño está subido de peso, tengo que hacerlo chequear. Tengo que hacerle chequear la glucosa. Y la glucosa en valor de 100 o más, eso es un factor de riesgo. Estamos en los prediabéticos. La prediabetes... Se desborda el vaso ahí, porque la glucosa es necesaria para vivir, para funcionar, para todo. Es energía. Claro. Mi cerebro sin glucosa es un cerebro, estoy descerebrado. Que no funciona. Que no funciona, ¿no? Sí. Pero claro, hay el límite. Y luego viene la insulina, que es el gran regulador. Regulador. ¿Qué pasa si no bloquea, si nuestra insulina no bloquea o no compensa a la glucosa? ¿Qué nos puede pasar? Rebalsa la glucosa y viene la hiperglicemia, mucha azúcar en el cuerpo. Y la mucha azúcar en el cuerpo trae complicaciones agudas. Las agudas son el coma. Pacientes terminan en coma diabético. ¿Y la hipoglicemia? Y la la baja de glucosa. Los pacientes hacen un coma hipoglicémico, llegan a convulsionar, llegan inclusive a sentir sensaciones de muerte, ¿no? Y es importante mencionar, el otro día yo atendía a un paciente que era chofer. Y decía, ¿cuántos diabéticos, cuántos accidentes se producen por hipoglicemia? Y ese estudio debería hacerse, porque hay varios accidentes donde muchas veces piensan que el conductor está ebrio y a veces la hipoglicemia da esas características, ¿no? Por supuesto que hay que hacer está un poco mareado. Somnoliento y se desmaya. Se desmaya
bueno, pierde el control del automóvil y ahí vienen los accidentes, ¿no? Es importante, por eso el tema de las licencias, saber a quién se las doy y que lleguen a tener un buen control de la diabetes. Eso no se chequea. No se chequea. Y es importante que el Ministerio de Transportes tome ese punto, ¿no? Tome ese punto. Usted es diabético, entonces tiene que traer su control de que está bien controlado, ¿no? Claro. Peligro de muerte. ¿Por qué todos a veces tenemos la necesidad de chupar un caramelo, comer un pedazo de chocolate? ¿Por qué tenemos esa necesidad imperiosa? Ese es un mito, en realidad. Ese es un mito. Muchas veces se da la... ¿Qué es lo que es un mito? Es esa necesidad Pero imperiosa. tenemos esa necesidad. Cuando el azúcar baja, sí. Cuando el azúcar baja. Muchas veces los médicos recomendamos tenga su caramelito, exactamente, por si acaso, claro, en el bolsillo, claro, si usted baja el azúcar. Pero los pacientes tienen ciertas sensaciones de... Piensan que se está bajando decaimiento, cansancio, bueno, pero ellos se tomen el caramelo. Pero si piensan es por algo. Pero hay que controlarlo, por eso que hay que tener un glucómetro. El glucómetro para pincharse y saber, bueno, hipoglicemia, menos de 70 miligramos de glucosa, entonces sí, puedo chupar mi caramelito. O lo mejor ideal es adelantar, si estoy cerca del almuerzo o la cena, adelantar mi almuerzo y cena. Adelantar mi almuerzo y cena, porque a veces sentimos desfallecer. Sí. Nos adormilamos completamente. Totalmente. Estamos en una sala de espera y nos quedamos dormidos. Y en la noche anterior hemos dormido bien. Así es. Se nos bajó el azúcar. Se bajó el azúcar y eso es gravísimo porque se mueren las neuronas. Exactamente. Sí, eso es gravísimo. Ya inclusive hay estudios donde se ha relacionado la hipoglicemia con un deterioro cognitivo. Absolutamente. Y con demencia vascular. Absolutamente. Por eso no hay que hacer hipoglicemia. Eso se necesita un control periódico. Los pacientes se automedican. Primer error. Se automedican o van a ir al médico y para que el médico no les llame la atención, hacen sobredosis y eso ocasiona la hipoglicemia. Tercera potencia mundial, la diabetes. 4 Estados Unidos, 5 Brasil. Interesante viéndolo así, ¿no? ¿Cuántos millones de diabéticos hay a nivel mundial en este momento? Más de 430 millones. Más de 430 millones de diabéticos en el mundo. Bueno, y este es otro. Ya lo sabe usted. 1 de cada 2 personas... con diabetes no sabe que la tiene correctamente. No sabe que la tiene. Sí, pues. Eso es importante, ¿no? Bueno. Hay mucha gente que está caminando y no sabe que tiene diabetes. Sí, muy bien. Doctora Angélica Valdivia, muchas gracias. Mucha suerte en la actividad del sábado 9 de noviembre. Vamos a tener módulos de información interesantes. Y la del domingo, donde esperamos que haya centenares de miles de personas caminando. Quiero terminar invitando a las autoridades para el día 14 de noviembre, que es el Día Mundial de la Diabetes. Vamos a estar en la explanada del Museo de la Nación iluminando de azul, que es el color símbolo de la diabetes. Y invitamos a todos los pacientes, público en general, la familia, para esta concientización de la diabetes.